Sí. Ahí está Enrique Mérigo también, del equipo pesado. Y listo. Ok, pues vamos a iniciar en nuestra mesa de diálogo de este día. Tenemos como invitada a la doctora Imelda Torres Sandoval y al agroecólogo Humberto Hernández Eslava. Y de más adelante se nos unirá el doctor Carlos Menéndez Gamís con el tema Derechos Humanos Campesinos y Agroextractivismo. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Magdalena Rojas para que nos ayude a presentarlos como es debido. Adelante, Male. Gracias, Vero. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos en las tardes de los jueves, en las mesas de diálogo que tenemos en la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Bienvenidos todos. Me gustaría platicarles también que las sesiones que tiene la red se transmiten en nuestras redes sociales. Por el día de hoy se va a transmitir en Facebook. Más adelante vamos a subirlo en el canal de YouTube y también en la página de Twitter y de LinkedIn. Están cordialmente invitados a que se suscriban para que nos sigan y también se enteren de todos los temas que aborda la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Todos los jueves nos reunimos a esta hora para transmitirle y compartirles la información de nuestros ponentes. Bien, el día de hoy nos acompaña la doctora Imelda Torres Sandoval. Ella nos va a platicar sobre derechos humanos, campesinos y agroextractivismo. Van a estar como comentaristas el ingeniero agroecólogo Humberto Hernández Nava y esperemos que más adelante se conecte el doctor Ricardo Menéndez Gamis. Ellos nos van a estar acompañando en esta sesión. Me gustaría presentar a la doctora Imelda Torres. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene una maestría por la Universidad Tecnológica de México, una maestría en educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y un doctorado en ciencias agrarias de la Universidad Autónoma Chapingo. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Veracruzana Intercultural, sede regional Huasteca, perdón. Ella es integrante del cuerpo académico en consolidación, educación y equidad. También es integrante y desde sus inicios, desde sus orígenes, ella estuvo dentro de en la organización de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. También ha publicado varios libros y artículos científicos en diversas revistas nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Imelda. Quiero presentar Muy amable, también Jorge. al ingeniero agroecólogo Humberto Hernández Nava. Él es ingeniero en agroecología por la Universidad Autónoma Chapingo. Él ha colaborado como técnico de campo en el proyecto Conservación in situ y Mejoramiento Participativo de Maíces Criollos en el sureste del Estado de México. Es colaborador y recientemente socio de Conecta Tierra AC, que se dedica a la conservación del bosque mesófilo de montaña en la zona centro del estado de Veracruz. También fue responsable de la orientación en sustentabilidad de la Universidad Veracruzana Intercultural. Ha participado como certificador en el Sistema Interinstitucional de Certificación, Acreditación de Competencias y actualmente es socio de la empresa familiar Eslava Bambú, miembro también de la Asociación Nacional de Profesionistas en Agroecología y es coordinador de la sede regional Jalapa de la Universidad Veracruzana Intercultural, en donde también él es docente en la licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Eh, el doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamis, él es licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario de la Universidad Nacional Autónoma. Es maestro en tecnologías de los agronegocios por el Colegio de Posgraduados. Tiene un doctorado en problemas económico-agroindustriales con mención honorífica por el CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapín. Él preside la Academia de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es miembro fundador de la Red GTD desde el 2009 y miembro fundador del CIRIEC México. Fue especialista en bioeconomía y agronegocios en el ICA México y también es fundador de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Eh, Como profesor en la UNAM, ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura y es autor de varias publicaciones especializadas.
También apoya en procesos de planeación rural sostenible en ejidos y comunidades indígenas de México. Pues bienvenidos nuestros invitados, les cedemos la voz. Adelante, por favor. Buenas tardes, un gusto en saludarles a todas y todos los que nos acompañan por Zoom y por las redes sociales de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Es un privilegio estar esta tarde aquí conversando con ustedes. No sé si me pudieran permitir compartir una presentación que traigo para poderme a través del Zoom compartir la pantalla. Y bueno, pues vamos a Adelante, iniciar con tienes esta todo el charla. Adelante, sí, muy bien. Ahí está. Vamos a compartir una charla. No sé si ya se empieza a ver la presentación. Vamos a compartir Ahí una está. charla sobre Ya. agroextractivismo y derechos humanos campesinos. Y bueno, pues muy amables, qué bueno. Les agradezco muchísimo que nos den la oportunidad de escucharnos el día de hoy en esta tarde un poco calurosa acá por la Huasteca Veracruzana, pero pues muy contenta de estar compartiendo este espacio con todas y todos. Bien, bueno, pues el tema lo vamos a arribar desde el punto de vista del agroextractivismo y los derechos humanos campesinos como una manera... Disculpa que te interrumpa, ¿pudieses ponerla en modo presentación? Sí, claro, Gracias. permítame. Ok. Un poquito de problemas técnicos, perdón. Ahorita nos conectamos. No te apures. Ahí está. Me parece que ya está ahí. ¿Sí se visualiza? Todavía no. Momentito. Parece que sí. Ahí está ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla con un tema que queremos poner sobre la mesa de de estos interesantes conversatorios que compartimos todos los jueves desde la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Agradezco mucho a las organizadoras de esta mesa. Y bueno, en este jueves nos toca hablar sobre un tema que está pues siendo muy discutido a nivel mundial en el tema del agroextractivismo, porque justamente tiene que ver con estas prácticas intensivas de cultivo, de producción de alimentos que han estado poniendo pues, en riesgo la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de las comunidades, y por ahí va a ir la discusión de esta mesa. Entonces esperemos que estemos en confianza de compartir alguna opinión, alguna pregunta sobre el tema que vamos a comenzar a conversar el día de hoy. Bien, pues vamos a partir de la Revolución Verde. Aquí no me voy a detener mucho porque tenemos pues muchas personas especialistas en el tema aquí en esta mesa. Únicamente habría que decir que, bueno, esta estrategia de producción agroalimentaria inicia en la época intensivamente alrededor de la década de los 70, pero se viene gestando desde los años 50. Y bueno, pues es una estrategia que implementan algunas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la FAO y algunas organizaciones que se preocuparon ante la devastación por las guerras mundiales de Europa y los campos agrícolas, pensando que pudiéramos vivir una crisis alimentaria a nivel global. Y bueno, pues lo que se trató de hacer fue hacer una producción en laboratorio de alimentos para pues tener una producción alimentaria masiva y que pudiéramos enfrentar una posible crisis alimentaria. Y bueno, pues se crearon a través de técnicas de investigación muy avanzadas en esa época, pues precisamente semillas y organismos genéticamente modificados, y se empezaron a utilizar pesticidas para el control de plagas en el campo. Entonces, esta revolución verde pues nos trajo una alta producción alimentaria, efectivamente, pero empezó a presentar algunas deficiencias en el sentido de que si bien había alimento suficiente, no estaba siendo distribuido de manera equitativa y tampoco se estaba pensando en el impacto que podría tener el uso de los pesticidas
y pues el consumo de estos organismos genéticamente modificados, ¿no? Hoy conocemos toda la discusión que tenemos al respecto del maíz transgénico y que también la vamos a poner sobre la mesa de este conversatorio. En este sentido, bueno, pues desde la investigación social que hacemos aquí desde la Universidad Veracruzana Intercultural y desde pues, el posgrado que estudié en Ciencias Agrarias en Chapingo, nos dedicamos a estudiar la cuestión agraria en el sentido de tratar de comprender estas relaciones económicas y de poder que rigen la tenencia de la tierra y la producción agroalimentaria en todos los ecosistemas y en todos los sistemas alimentarios a nivel comunitario, global o regional, ¿no? Y bueno, pues esta cuestión agraria inicia con estudios de Kautsky, Marx, a finales del siglo XIX, y pues se enfoca en un principio al estudio de la renta de la tierra y a la plusvalía y a la explotación de la mano de obra en las relaciones del capital. Pero posteriormente, pues ya a finales del siglo XXI, la misma dinámica de la globalización nos obliga a mirar hacia otra forma de análisis desde la cuestión agraria para repensar estas relaciones de poder que rigen esta tenencia de la tierra. Y bueno, pues nos damos cuenta que la producción agroalimentaria está sujeta a un contexto de globalización y mercantilización de la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces, precisamente por eso hablamos de un capitalismo agrícola que está confrontando los derechos humanos campesinos. Y bueno, ahí vamos a aterrizar el tema un poquito más adelante. Doctora Imelda, sí, ¿verdad? No está pasando las diapositivas, sí, no están avanzando. Si nos apoya, sí. por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto, nada más que no están avanzando las diapositivas. Es que probablemente esté muy lenta la red. Bueno, César, ¿en qué lámina estamos? La primera. Estamos en la primera. ¿Sí están viendo la de capitalismo agrícola y derechos humanos? No, No. su portada, su presentación, su primera lámina, nada más. Es la que se visualiza. Ahí está. Creo que tienes dos pantallas, solo en una está avanzando, en la otra se quedó en la primera lámina. Ok, el capitalismo agrícola. Seguimos en la lámina de presentación. La primera. Entonces no está pasando la presentación, discúlpenme. No está A avanzando. ver. Ahí está. Ahí va. Ahí ya. Sí. La segunda, Sí, capitalismo. es que en modo de presentación, ahí sí lo están viendo. Sí. Me parece que sí, ¿no? Sí. Es que en modo Sí, presentación gracias. nada pasa. Bien, bueno, pues les decía que precisamente retomando el asunto del agroextractivismo, la cuestión agraria es un enfoque de estudio desde la investigación social para poder comprender estas relaciones de poder que se dan en la tenencia de la tierra y en la explotación alimentaria en las comunidades, ya sea a nivel local o global. Y bueno, pues esta dinámica de capitalismo agrícola que arriba al siglo XXI nos trae un nuevo enfoque de cómo comprender esta producción agroalimentaria y bueno, pues nos pide mirar el contexto de globalización y justamente este sentido de mercantilización de la cadena agroalimentaria. Por eso estamos hablando de capitalismo agrícola en pleno siglo XXI. Posteriormente, bueno, pues precisamente este capitalismo agrícola nos lleva a repensar esta parte de la acumulación del capital en la cadena de producción agroalimentaria y esto nos lleva a nuevos paradigmas, a nuevos enfoques de análisis de esta cuestión agraria desde el antropoceno, desde el capitaloceno y desde el agroextractivismo. Y bueno, pues lo que nos da cuenta estos nuevos enfoques es que hay un aspecto economicista que está desde la política pública siendo insuficiente para dar respuesta a esta hambruna que sigue persistente desde las comunidades y que, bueno, pues se ha sumado justamente a los problemas de sequía, migración, cambio climático, que, bueno, pues constituyen los grandes retos y las grandes problemáticas de este nuevo milenio. También habría que decir que pues esta cuestión agraria desde los años 80 empieza a tomar nuevos matices al entender que el capitalismo estaba tomando nuevas formas de apropiarse de la renta y de apropiarse de la fuerza de trabajo en el campo. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que hay una apropiación de esta cadena agroalimentaria que tiene que ver con la producción y comercialización de alimentos y la decisión de qué se siembra y qué se consume por parte de las fuerzas del mercado globalizado. Estas fuerzas del mercado globalizado están representadas principalmente por empresas transnacionales como Bayer, como Monsanto, como Kellogg's, como McDonald's, que ha monopolizado esta cadena agroalimentaria para producir alimentos pues, de manera intensiva.
y esto pues nos lleva a un fenómeno de mercantilización de los alimentos y el agua en los territorios donde se producen estas cadenas agroalimentarias, y bueno, pues eso también tiene un impacto indeseable en la cuestión de la naturaleza por el cambio climático. Entonces, bueno, pues también en estos enfoques también surge el concepto de antropoceno, que es un concepto que empieza a surgir en los años 90, en donde se llama la atención que estamos entrando a una nueva era, no de evolución del hombre, sino una era de destrucción del ser humano, impulsada por este capitalismo como el más depredador del medio ambiente y de los derechos humanos. Y bueno, pues precisamente este concepto de antropoceno nos lleva a entender que estamos en un umbral crítico de la sociedad humana, en donde el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad pues amenazan con terminar pues toda la vida sobre el planeta, no solamente la de los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues el concepto de antropoceno pone sobre la mesa la discusión de entender que la naturaleza tiene un límite de ser explotada y pues justamente cuestiona estas estrategias de desarrollo que han dominado la política pública, en donde desde el paradigma de la modernidad se entiende que la naturaleza puede ser explotada sin una responsabilidad o sin una consecuencia, ¿no? Entonces, estos conceptos nos ayudan a ir entendiendo la relación que tiene el comportamiento humano y su impacto en el medio ambiente, y pues esta crisis socioecológica que estamos viviendo y que pues podemos percibir pues desde los cambios tan bruscos de clima que incluso actualmente estamos viviendo. Y justamente el cambio climático es cuando entendemos que iniciamos esta era de destrucción de la humanidad y entendida desde el enfoque del antropoceno, justamente asociado al uso de estos combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, en donde pues justamente la extracción indiscriminada de estos recursos nos han llevado a esta crisis socioambiental promovida por estas empresas transnacionales que pues siguen saqueando recursos en los territorios indígenas, campesinos, y pues no asumen estas responsabilidades de la huella de carbono que están dejando en estas comunidades, ¿no? Y bueno, pues justamente el antropoceno podemos entenderlo como esta era de destrucción de la sociedad humana, en donde estamos pues terminando con los ciclos vitales del agua, del oxígeno, del nitrógeno y del fósforo, que son los elementos que dan vida a los seres vivos en este planeta. Y bueno, pues justamente derivado de una deforestación masiva en muchos territorios para sembrar ciertos productos de cadenas agroalimentarias globalizadas, esta parte de la industrialización o tecnificación del campo utilizando combustibles fósiles, esta contaminación del suelo por el uso intensivo pues, de pesticidas y agroquímicos, ¿no? Aunado a esta contaminación del agua. Entonces, en ese contexto tenemos ahí estas nuevas formas de reinvertirse el capitalismo, pensando en esta parte del modelo depredador del medio ambiente que ha tenido que ver con esta extracción indiscriminada de recursos, tanto humanos como naturales de las comunidades. Y hablamos de extracción de recursos humanos porque precisamente esto también tiene un impacto en la migración de las poblaciones que han sido pues, despojadas de su autosuficiencia alimentaria, de sus recursos, y pues que se han visto obligados a movilizarse en busca pues, de oportunidades de sobrevivencia, ¿no? Entonces, esto pues ha llevado a abrir una brecha muy profunda en donde es muy evidente la desigualdad social y económica que el capitalismo provoca en estas sociedades humanas, en el sentido de que pues también despoja al ser humano de su dignidad y de su capacidad de sobrevivencia y de autosuficiencia. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que también arribamos al concepto de capitaloceno, y en donde pues se hace un análisis de estos sistemas agroecológicos desde otros contextos, y bueno, pues también aquí se nos hace una llamada de atención, ¿no? De entender que no solamente los sistemas agroecológicos europeos son los que generan ciertas tecnologías o ciertos avances en la producción agropecuaria, y nos llama la atención a voltear, a revalorar los saberes agroecológicos tradicionales que también están en los sistemas campesinos e indígenas que han sobrevivido por muchos años y que incluso en algunos casos pues han sido ejemplo de sostenibilidad en la cadena agroalimentaria de estos territorios campesinos e indígenas, ¿no? Entonces, pues finalmente llegamos a esta primera conclusión, ¿no? Que el agroextractivismo no solo es una estrategia mercantilista, sino ha sido pues también una premisa de desarrollo
desde las políticas públicas que se han aplicado en la América Latina desde la mayoría de la segunda mitad del siglo XX, y bueno, pues ha sido de la mano del sector público la promoción de la extracción de los recursos locales, algo muy interesante que encontré con esta cita, y esto nos habla de cómo podemos entender la pérdida de la autosuficiencia alimentaria en las comunidades, ¿no? Estamos produciendo para alimentar necesidades de poblaciones ubicadas en otros espacios y no estamos produciendo para que la gente coma en su lugar de origen, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una pérdida de autosuficiencia alimentaria de las comunidades productoras. Vemos hambruna en comunidades campesinas, a pesar de que están ellos produciendo alimentos para otras comunidades o para otros lugares, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, vemos que existe una codependencia entre extractivismo y globalización, porque justamente se produce hacia afuera y no hacia adentro de las comunidades, ni tampoco se produce para satisfacer pues, las necesidades alimentarias de las comunidades y de los territorios indígenas y campesinos, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos también que tenemos una incapacidad de los gobiernos pues, para frenar esta ambición de las empresas transnacionales por depredar los recursos naturales para su comercialización. Y bueno, pues la estrategia que siguen estas empresas transnacionales, insisto, es Bayer, es Monsanto, es Kellogg's, ¿no? Es Mars, las empresas que producen alimentos a nivel mundial, pues estas empresas lo que hacen es prometer desarrollo y beneficios a cambio de la entrega y explotación de los recursos que tienen las comunidades, ¿no? Y bueno, por lo regular, pues esta promesa es incumplida y pues los gobiernos muchas veces no tienen ni la capacidad ni el interés de detener a las empresas y obligarlas a ser responsables con el medio ambiente y con los derechos humanos de las personas en las comunidades donde se instalan, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí dos grandes consecuencias de lo que le llamamos el extractivismo agrícola y que tiene que ver justamente con la vulnerabilidad de los derechos a la tierra y al territorio. Y un tema muy sensible que también se ha estado trabajando a nivel mundial es la apropiación ilegal de semillas y saberes y prácticas de la agricultura tradicional, ¿no? Entonces, no nada más estamos hablando de extractivismo de recursos, sino también estamos hablando de extractivismo de saberes y prácticas de agricultura tradicional en detrimento precisamente de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas de muchas partes del mundo, porque no solamente ocurre en México, no solamente ocurre en Latinoamérica, ¿no? Sino también está ocurriendo en algunas zonas de África y en algunas zonas de Asia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vemos entonces que a partir de esta lógica del extractivismo empiezan a surgir algunas iniciativas de lucha de la población agrícola para enfrentar este capitalismo extractivista. Y bueno, pues uno de los principales colectivos que enfrentan esta lucha en contra de este capitalismo y de este extractivismo de la soberanía alimentaria es la Vía Campesina. Ella propone como colectivo desde Europa, pues combatir los efectos de este modelo neoliberal agroalimentario dominante que pues sostiene que se ha devastado la seguridad alimentaria de estas familias y comunidades, ¿no? Precisamente en aras de este extractivismo de recursos y saberes locales para alimentarlos hacia afuera, ¿no? Y bueno, pues una de las principales aportaciones de la Vía Campesina es precisamente el acuñamiento, el forjamiento de este concepto de soberanía alimentaria que justamente surge alrededor de los años 80 del siglo XX, a finales ya del siglo XX, y pues representa esta contrapropuesta, representa esta defensa de la población campesina contra el régimen alimentario corporativo, ¿no? Que precisamente promete seguridad alimentaria a través de la regularización del libre comercio, de la mercantilización de los alimentos, lo cual pues ha incumplido, además del impacto del cambio climático y de la escasez del agua que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, pues Movimiento de la Vía Campesina reivindica esta soberanía alimentaria como un movimiento de justicia social en el campo que se opone fuertemente al agronegocio, al agroextractivismo, y bueno, pues esto se empieza a acuñar en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996, en donde justamente pues se solicita a los gobiernos que volteen a rediseñar sus políticas públicas para poder reconstruir una agricultura nacionalizada, focalizada, comunitaria, porque pues está siendo avasallada por esta globalización alimentaria y esta red
global de agropecuaria que está extrayendo recursos de las comunidades y que, bueno, pues lo que está provocando es una dependencia alimentaria al interior de las comunidades y también está generando una descampesinización en el sentido de la migración, el impacto tan fuerte en las comunidades en el desempleo, en donde la gente que elaboraba las tierras, pues justamente tiene que migrar para buscar trabajo o para pues sujetarse a trabajar como jornalero, como peón en tierras ajenas, porque las propias ya no son productivas, ¿no? Y bueno, pues también una de las estrategias de esta mercantilización de la cadena agroalimentaria es este marketing corporativo de los alimentos que salen muy baratos, pero que proceden de ningún lugar, ¿no? Vemos, si nosotros vamos a los supermercados, vemos productos alimentarios, principalmente hortalizas, que pues son traídas de Tailandia, son traídas de Asia hacia el mercado de América, y también de aquí se exportan alimentos hacia allá, y pues resulta que son muy baratos porque las cadenas agroalimentarias han pues bajado costos, depredando justamente las economías locales, ¿no? Y bueno, pues vamos cerrando esta primera parte de entender el impacto del agroextractivismo justamente en las comunidades indígenas. Y bueno, pues encontramos que esta soberanía alimentaria pues es un posicionamiento de parte del campesinado desde la comunidad frente a este capitalismo verde que intenta reinvertirse y decirnos que pudiéramos tener un desarrollo sostenible, poder tener un desarrollo más amigable con el medio ambiente, pero sin cambiar estas dinámicas de asalto a los saberes, recursos y sabores comunitarios, ¿no? Y bueno, pues justamente estas cumbres se siguen repitiendo, ¿no? Y este capitalismo verde se empieza a generar para intervenir los ecosistemas de los países endeudados, en donde pues se dan cuenta que los países endeudados pueden aportar algún pago a su deuda a través de los recursos naturales y de los bienes comunes. Y bueno, pues justamente en esta cumbre de 1992, el Banco Mundial logra establecer una política ecológica de capital global y pues legitima esta privatización de los bienes comunes ecológicos que tiene que ver con pues la atmósfera, los océanos, los mares, ¿no? Las montañas, la biodiversidad en general. Y bueno, pues finalmente pues llegamos a esta parte de esta segunda parte de esta charla que tiene que ver justamente con esta plataforma ética y política que promueve Vía Campesina y que llega a la agenda de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y que bueno, pues de manera muy reciente, en 2018, se establece en una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración a favor de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. No sé si me lo permita la mesa, pero a mí me gustaría hacer aquí un alto para poder entrar después de lleno a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan la tierra, para que pudiéramos hacer algunos comentarios sobre este tema del agroextractivismo y de la huella de carbono y de estos temas de antropoceno y capitaloceno que estamos discutiendo, como un preámbulo de entender pues estas fuerzas capitalistas que han controlado la cadena agroalimentaria y que justamente pues la contrapropuesta es esta defensa de los derechos campesinos desde esta lógica del rechazo a la agricultura industrial, ¿no? Entonces, pues yo aquí dejaría un primer momento para poder dialogar con la mesa y después pues seguir con la discusión justamente del contenido de esta Declaración de los Derechos Campesinos aprobados por la ONU en el 2018. Entonces, pues yo abriría una primera ronda y pues estoy atenta a sus comentarios. Voy a dejar de compartir para poderles ver y poder dialogar en este conversatorio. Por favor. Buenas tardes, Imelda. Buenas tardes. Con el gusto Sí, adelante. saludar. Pues un mira, gusto saludarte, Carlos. Ya te escuché. me da mucho gusto que estés bien. Acabamos de recibir la noticia de que se suspende la contingencia ambiental para esta tarde acá en la Ciudad de México. Creo que esto nos afecta a varios. Y aprovecho de mandar un saludo muy atento a todos los nietos de la abuela Cata. Cata Zaragoza, como sabemos, fue una abuela de las comunidades huastecas
una señora que fue ritualista y guardiana de la Madre Tierra, y que entre una de sus enseñanzas nos decía que la Madre Tierra le mandaba a decir, le recomendara a sus nietos y a los hijos del pueblo huasteco no echarle venenos a la Madre Tierra y no continuar con su desnudez. Es Así es. muy interesante estos pensamientos de nuestros pueblos huastecos, y yo quisiera, en un marco un poco más amplio, también comentar sobre el extractivismo. Tu obra pues, aborda el tema del agroextractivismo, pero no podemos dejar de lado eh, las 4 o 5 generaciones que tenemos de tipos de extractivismo, y donde lo agropecuario entra en una de estas etapas muy importante, los aportes que nos hacen diferentes académicos, como la Academia Uruguaya, en boca de el doctor Eduardo Budinas, por ejemplo, que Claro. nos habla de esta primera generación de extractivismo, que es el que conocimos durante la época del coloniaje europeo en las Américas, básicamente los minerales, ¿verdad? Eh, Pieles, recursos que se obtenían, digamos, de forma muy básica, la propia madera, y que esto fue Claro. pues un gran movimiento de biomasa, ¿verdad? De estos lares territoriales hacia otros confines. Una segunda generación de extractivismo, también basada en la extracción de recursos a gran escala, de otros recursos como el petróleo, el gas natural, la minería, ya con tecnologías más avanzadas, con maquinaria pesada, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de los diferentes imágenes que nos llegan, en donde vemos los grandes complejos de minería a cielo abierto, ya sea en África, en Asia, en América Latina, en algunas zonas lamentablemente de México, que también sucedieron este tipo de cosas, y un extractivismo que se denomina de tercera generación, y que es la extracción de recursos que no son tan tradicionales, como es el agua dulce, la biodiversidad, las tierras, basados ya en tecnologías y biotecnologías más sofisticadas, incluso la propia ingeniería genética y una ingeniería legal, ¿verdad? Que le da protección a los obtentores de esos materiales, y bueno, que ha llevado también a la generación de una serie de acuerdos internacionales para proteger precisamente los derechos de las comunidades ancestrales, de las comunidades originarias, que han tenido un gran aporte y un gran desarrollo, un gran papel en la construcción de esos materiales biogenéticos, bioculturales, ¿verdad? También es muy importante, Imelda, que recordemos y que quienes nos escuchan veamos desde esta red de bioeconomía precisamente aquellos modelos de extractivismo de cuarta generación. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque hay una serie de extracción de recursos intangibles. Tú lo decías hace rato, el conocimiento ancestral, elementos culturales, los datos, nuestros datos que andan circulando en diferentes plataformas de información. Se emplean diferentes tipos de tecnologías digitales, plataformas, diferentes tipos de software. Nada más imagínense el nombre, la minería de datos. Fíjense qué interesante, ¿no? Que se asocie un concepto muy antiguo con uno muy reciente, ¿verdad? Uno de varios siglos, como es la minería, con los datos y la información. No sé si de repente de los compañeros que estamos aquí conectados, las compañeras, nos sorprendemos porque las plataformas tienen nuestra información muy detallada, incluso información biométrica,
que a lo mejor nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero ya nuestros datos, nuestra información, nuestras preferencias ya están circulando en otros mercados. Sin duda, el extractivismo en general, como tú lo has señalado y como lo han definido pues autores como Paul Crutzen, como Moore, el famoso antropoceno y el capitaloceno de forma más reciente, pues nos llevan a vivir también diferentes consecuencias de estos extractivismos. Ahora se habla ya de una quinta generación incluso de los extractivismos, ¿no? Estos extractivismos que son también muy sofisticados y que están en función de elementos como la bioprospección, la información que se obtiene a través de imágenes satelitales, vinculado con la espectrografía a gran escala, en donde se puede determinar el contenido de minerales que existen en un país, en un territorio, e incluso las profundidades a los que están disponibles de estos materiales. Hay una palabra por ahí que también ha aparecido y que también tiene una mezcla, pues allá de los famosos navegadores ingleses de los años 1600, 1700, de Sir Francis Drake y otros piratas, ¿verdad? Y ahora se conoce como biopiratería, ¿no? Fíjense qué interesante, también son dos palabras en una antípoda temporal, unos de hace varios siglos y una palabra de reciente cuño como es la bio, pero ya la biopiratería, la pérdida de biodiversidad, la explotación de las comunidades locales, que se afectan por estos ejercicios de bioprospección, en donde puede haber recursos que son de gran interés para diferentes corporaciones a diferente nivel, ¿verdad? Recordemos materiales como el litio, por ejemplo, que hay incluso algunos autores de universidades que destinan algunos esfuerzos de investigación a las batallas del litio, las batallas del agua. Pues yo hasta ahí dejaría mi comentario, Imelda, y le daremos paso a otros comentarios. Muchas gracias. Bueno, si es posible, voy yo a comentar un poco. Sí, en efecto, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. En efecto, muy de acuerdo con lo que menciona la doctora Imelda y el doctor Carlos. Hice algunas anotaciones por aquí sobre lo que nos estuvo exponiendo la doctora Imelda. Y más bien me voy a ir a unas cuestiones vivenciales de alguna manera sobre el agroextractivismo y estos tipos de extractivismo de los que hablaba el doctor Carlos. Yo tuve una experiencia muy interesante precisamente en donde se encuentra la maestra Imelda en la Huasteca. Junto con varios estudiantes estábamos haciendo trabajo de campo y todo esto. Y escuchaba bastante mencionar la palabra medicina, ¿no? Entonces empezamos a investigar qué era la medicina como un elemento pues recurrente entre los agricultores, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que me sorprendió bastante era que la medicina se asociaba precisamente al todo el espectro de agroquímicos, ¿no? que hay en la agricultura. Entonces, esto es precisamente una parte fundamental de lo que decía el doctor Carlos, ¿no? Cómo al final de cuentas también estos modelos, desde la Revolución Verde, ahora lo que estamos viendo con el antropoceno y los nombres que también o las definiciones que se le van dando, pues al final nos están denotando precisamente una pérdida de cultura y un alejamiento total también de algunos procesos en las propias comunidades rurales e indígenas. Otra parte fundamental, por ejemplo, digamos, del trabajo que hemos hecho con comunidades, es una parte fundamental que hemos estado analizando del acceso a la información. Y bueno, la Universidad Veracruzana Intercultural se encuentra generalmente o en su mayor parte en comunidades indígenas y analizábamos, por ejemplo,
este etiquetado, por ejemplo, de los agroquímicos, en realidad no es nada accesible, por ejemplo, para una comunidad indígena, ¿no? No es accesible precisamente para las diversidades que hay en México. Y en realidad, y una fotografía que por ahí tenía la doctora Imelda también en su presentación, estaba muy interesante, porque quien vende esos agroquímicos en realidad ya no son técnicos ni técnicas, digamos, con conocimientos precisamente sobre el tema del manejo de los agroquímicos y que pueden dar de alguna manera algunas indicaciones sobre el uso, ¿no? Sino más bien son personas de la propia comunidad que están empezando a generar estos procesos de venta a los propios productores y productoras de sus comunidades, ¿no? Entonces, al final de cuentas, me parece que una parte fundamental también del extractivismo o del agroextractivismo tiene que ver con la falta de información, la pérdida precisamente de cultura, estas cuestiones que al final de cuentas nos hacen perder todo el patrimonio biocultural que existe en nuestras propias comunidades y eso, al final de cuentas, pues hace que tengamos unos cambios como los que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, en la zona centro de Veracruz, en donde me encuentro ahora, pues todos sabemos que el bosque mesófilo montaña pues es uno de los ecosistemas más diversos en el mundo y pues naturalmente existía o existe el 1% de este ecosistema en todo el planeta y bueno, Veracruz, la zona centro, de alguna manera, pues ha sido, digamos, un reservorio de este bosque mesófilo. Ha sido muy interesante cómo al final de cuentas Jalapa, Coatepec, Jico, la zona del centro de Veracruz, primeramente ha cambiado, digamos, este bosque mesófilo por cuestiones agrícolas, que se convirtió en cafetales biodiversos que al final de cuentas tenían un alto porcentaje de especies y contribuyen a la conservación del bosque mesófilo, pero como a raíz, digamos, de estos proyectos también extractivistas y de estos proyectos de la agricultura convencional, se han generado monocultivos, ¿no? Que han empezado a sustituir precisamente estos cafetales biodiversos y que han empezado a generar, digamos, un deterioro del bosque mesófilo montaña. Actualmente en el centro de Veracruz tenemos alrededor del 10% solamente de ese bosque. Entonces, es un ecosistema en peligro de extinción, pero, por ejemplo, vemos cómo avanza por la parte baja la caña, el limón, con alto uso de insumos de síntesis química, y por el lado de arriba vemos cómo empieza a avanzar el oro verde que le llaman, ¿no? El aguacate, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Sociales, culturales, y también pues empezamos a ver, y creo que hay que decirlo en todos los lugares en donde estemos, pues el narcotráfico metido también en precisamente estos modelos de extracción de recursos y de cambio de la agricultura y de la propia cultura de las comunidades en donde estemos, ¿no? Entonces, me parece que esta primera parte pues engloba bastantes cuestiones. Más adelante eh, les trataré de hablar de algunos casos, digamos, muy interesantes en México sobre cómo precisamente han logrado hacer frente también a estos modelos extractivistas, ¿no? Muchísimas gracias. Pues agradezco mucho al doctor Carlos y al ingeniero Humberto Hernández Eslava este preámbulo tan importante que hemos enmarcado, porque precisamente podremos ahora entender la magnitud e importancia de esta nueva generación de derechos humanos campesinos, ¿no? Justamente el doctor Carlos Menéndez pues sentaba muy bien que estamos frente a una evolución de los tipos de extractivismo, ¿no? Hay extractivismos de hasta cuarta, quinta generación, y bueno, pues los derechos humanos tenían que seguir la misma lógica. Estamos hablando que los derechos humanos campesinos son derechos colectivos de quinta o sexta generación y que tienen que ver justamente con este entorno de agricultura industrializada. Entonces, pues, si nos permite la mesa, vamos a continuar con la segunda parte,
en donde vamos a puntualizar el contenido de esta Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, pues con eso cerraríamos por mi parte la disertación y abriríamos el paso para que pudiéramos comentar más a fondo estos derechos, que son muy interesantes en este contexto de que pues son de reciente escritura, son de reciente reconocimiento, y habría que decir que aún todavía no están incorporados a las constituciones locales de muchos países, pero en México, desde el artículo 27 constitucional y desde el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos ya un acercamiento muy importante a estos derechos humanos campesinos como legislación de avanzada en México, ¿no? Entonces, me voy a permitir volver a compartir para que podamos continuar con esta parte y pues podamos ir como comprendiendo este contexto de los derechos humanos campesinos en este sentido de una estrategia de defensa en contra de este agroextractivismo depredador. Entonces voy a abrir nuevamente la pantalla para que lo podamos seguir comentando. Déjenme ver dónde está la... Permítame un minuto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que estas declaraciones de reciente reconocimiento por parte de la ONU, la Asamblea data de justamente de diciembre de 2018, y bueno, la tesis que estuve proponiendo en Chapingo, pues precisamente giró en torno al análisis del contenido de esta declaración y de algunas prácticas de educación en derechos humanos que nosotros trabajamos desde la Universidad Intercultural, Veracruzana Intercultural, que estamos aquí en la Huasteca. Bien, pues me parece que sí se ve la presentación para poder continuar con esto, ¿sí? Bueno, pues... Sí, está bien. Gracias. Pues estas maravillosas fotografías que ustedes ven aquí son parte de la riqueza biocultural que encontramos en los tianguis indígenas y campesinos de la zona huasteca. Esta fotografía es de una localidad de Limón, en donde los miércoles la mayoría de los campesinos y mujeres campesinas que trabajan la tierra en esta zona, pues comparten su producción alimentaria, que vemos pues es local, ¿no? Ahí vemos aguacate criollo, vemos el frijol negro de la Huasteca, vemos el frijol de Chichimiquel, que ven aquí atado con algunos listones, es un frijol muy especial que se utiliza para hacer tamales. Tenemos ahí el ajonjolí, que también se produce, tenemos el café producido de manera local, y bueno, los plátanos criollos que crecen en la milpa, ¿no? Entonces, esta fotografía nos lleva a entender el sistema milpa que todavía persiste afortunadamente en la zona de la Huasteca. Y bueno, pues justamente esta Declaración de los Derechos Campesinos busca proteger estos sistemas agroecológicos y agroalimentarios tradicionales. En ese sentido, tenemos por parte de esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, un reconocimiento muy importante a este nuevo catálogo de derechos humanos colectivos acorde a nuestra realidad del siglo XXI, ¿no? Entonces, estamos frente a derechos humanos de sexta generación, derechos colectivos del campesinado, y bueno, pues lo interesante de esta declaración, hace rato hablábamos de que el agroextractivismo ha generado una descampesinización. Bueno, pues esta declaración pretende reivindicar el rol del campesinado, y bueno, pues nos dice que aquel concepto clásico de campesino, en donde se entendía que era aquel que solamente vivía y dependía del trabajo agrícola, ha sido superado. Y bueno, pues también se entiende como campesinado estos colectivos que no tienen acceso a la tierra como parte de los despojos que ha ocasionado este capitalismo agrícola. Como no tienen acceso a la tierra, pues trabajan como jornaleros con esta necesidad de emigrar en busca de oportunidades de empleo y sustento para sus familias. Entonces, creo que este es un punto muy importante, porque pues no solamente esta declaración está hablando de que el campesinado está arraigado a la tierra, sino que es un campesinado en movimiento forzado. Hay una migración forzada precisamente por agroextractivismo, ¿no? Así como se está hablando ya de una migración por cambio climático, esta declaración pone sobre la mesa una migración por agroextractivismo, y creo que eso es un tema que vale la pena comentar y analizar, ¿no? Bueno, pues entrando en materia de esta declaración, de entrada, uno de los derechos que engloba esta declaración
lo enmarca en el tema del derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado, retomando pues, por supuesto, muchos instrumentos internacionales que también hablan de este derecho con anticipación. Y bueno, pues reivindica el derecho de los campesinos a tener el más alto nivel de vida posible y de acceder a estos servicios de salud y medicina, incluso cuando vivan en zonas apartadas. En pleno siglo XXI y aquí en la Huasteca tenemos una precariedad de servicios de salud muy lamentable. Y bueno, pues también reivindica estos sabores y saberes desde la medicina tradicional de los que hablaba el doctor Carlos Menéndez, justamente en los pueblos indígenas y campesinos preservan esta medicina tradicional como una forma de su cosmovisión y de su patrimonio biocultural. Y bueno, aquí empezamos a entrar en materia y esta es la parte interesante también de esta declaración, que expresamente esta declaración habla de que los campesinos, la población campesina indígena y en general la población tienen derecho a vivir una vida saludable y a no ser afectados por esta contaminación de estos productos agroquímicos como pesticidas y fertilizantes, ¿no? También, bueno, pues en esta parte del derecho a la vida hace un pronunciamiento muy importante a favor de los derechos de las mujeres campesinas. Hago aquí un paréntesis, estamos en plena conmemoración del Día Internacional de la Mujer y bueno, pues siempre las charlas que yo doy las enfoco precisamente a esta reivindicación del derecho de las mujeres del campo a vivir pues una vida plena de todas las violencias que sabemos que ocurren, partiendo de la violencia pues doméstica, la violencia intrafamiliar y pues pasando por la violencia comunitaria, la violencia institucional y muchos tipos de violencias que se reúnen en una complejidad que dan un entorno de discriminación muy crítico en contra de las mujeres del campo, ¿no? Y bueno, pues también habla de un tema muy sensible que también se está entendiendo desde este aspecto de las migraciones, del derecho a controlar su propio cuerpo y a rechazar el uso de su cuerpo con fines mercantiles, porque justamente una de las problemáticas de la migración, una de las más afectadas de las personas que migran son las mujeres, porque pues justamente se ven sujetas a estas agresiones sexuales durante el trayecto de tránsito hacia otro país y justamente pues también tiene que se ven forzadas a veces a comerciar con su cuerpo para pagar el costo de trasladarse de un país a otro en busca de oportunidades mejores de vida, ¿no? Entonces, esto lo está reivindicando la declaración y creo que es un tema que también es de interesante análisis. También aquí, entrando al derecho a la tierra y el territorio, pues también reivindica esta parte de los campesinos y su familia desde esta idea de la unidad doméstica agrícola a trabajar la tierra y pues a tener acceso a alimentos para poder garantizar su autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y bueno, pues también aquí llama la atención a los gobiernos de que la reforma agraria no ha sido suficiente y que no ha tenido beneficios y que la tierra no puede perder esta función social siendo avasallada por el mercantilismo y por la privatización de la tierra, pues que tiene destino como la siembra del alimento de las comunidades, ¿no? Y bueno, pues también aquí justamente se vuelve a llamar la atención a los gobiernos para que se evite el latifundismo y el acaparamiento de tierras con fines mercantiles en detrimento de la propiedad comunal o la propiedad indígena y comunitaria de las localidades campesinas. También se habla de manera muy puntual en esta declaración del derecho a las semillas y al saber y a la práctica de la agricultura tradicional. En este sentido, se habla de que las poblaciones campesinas tienen derecho a determinar estas variedades de semillas que quieran plantar, a rechazar estas variedades de plantas que pudieran ser organismos genéticamente modificados y que pudieran ser peligrosas para su propio entorno económico, ecológico y cultural. Y aquí me parece muy interesante que la declaración es muy tajante en decir que el campesinado tiene derecho a rechazar el modelo industrial de agricultura que hemos comentado, ¿no? Y en ese sentido, pues a utilizar su propia tecnología o la tecnología que escojan guiados por este sentido de proteger su autosuficiencia alimentaria, proteger su propio medio ambiente y proteger su salud, tanto comunitaria como de sus familias. También esta parte de la declaración hace alusión al derecho a los medios de producción agrícola, en el sentido de la obtención de crédito y materiales y herramientas para poder desarrollar la actividad agropecuaria, a recibir asistencia técnica y de acuerdo a sus valores sociales, de acuerdo a su cosmovisión,
Y en esta parte también muy importante del derecho a participar en la planificación de la política agropecuaria, ¿no? Entonces, eso es una como llamada de atención a los gobiernos, justamente lo que hablábamos hace rato, de recuperar esta soberanía alimentaria y de planificar las políticas de desarrollo agrícola hacia las comunidades y para la producción de alimentos hacia las comunidades y no hacia afuera. También aquí también se habla de un derecho o una libertad para determinar este precio y el mercado para la producción agrícola. Y bueno, pues también reivindican el derecho del campesinado de decidir qué quieren sembrar y para qué, en el sentido de darle alimentos a su familia y no de producir hacia afuera para poder satisfacer estas necesidades básicas alimentarias de su comunidad. Y también pues habla precisamente de la creación de estas cadenas cortas de comercialización de los productos en los mercados locales tradicionales. Yo hace rato les mencionaba que aquí se les llama tianguis, ¿no? Aquí siguen resistiendo esos tianguis locales y la producción de alimentos es muy interesante cómo se comercializa desde los sistemas milpa que persisten en la Huasteca. También se habla precisamente de obtener un precio justo por su producción y de elaborar estos sistemas de comercialización comunitario para garantizar la autosuficiencia desde las comunidades. También estamos hablando de la protección de los valores de la agricultura desde estas cosmovisiones agrícolas de campesinos y pueblos indígenas y precisamente pues a desarrollar y preservar estos conocimientos y a expresar su espiritualidad, su individualidad o de manera colectiva. Aquí en la Huasteca persiste mucho la cosmovisión agrícola en torno a la milpa y bueno, pues existen rituales muy importantes para agradecer a la Madre Tierra por la siembra y para solicitar la lluvia en estos tiempos de sequía, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que esta declaración esté retomando y reivindicando estos saberes tradicionales que constituyen, como lo decía el ingeniero Humberto, pues el patrimonio biocultural de las comunidades. También justamente habla del derecho a la protección de la diversidad biológica, ¿no? Y pues tiene que ver con esta parte de lo que hablaba el doctor Carlos hace rato, de las patentes que amenazan esta diversidad biológica en las comunidades, en esta extracción de saberes en donde muchas plantas, alimentos y medicinas que utilizaban los pueblos originarios están siendo sustraídos por estas empresas transnacionales y están siendo patentados. Por eso estamos hablando de biopiratería, ¿no? Y también, bueno, también se habla de que los campesinos pueden rechazar estos mecanismos de certificación que se establecen por parte de las empresas transnacionales para sumarlos a sus cadenas agroalimentarias. Y bueno, pues justamente lo que se busca es promover y garantizar un sistema local de autosuficiencia alimentaria. Ya para ir cerrando este tema de este nuevo catálogo de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, se establece el derecho a la preservación del medio ambiente, pero justamente desde esta lógica de los saberes locales para proteger el medio ambiente y de rechazar toda esta forma de explotación que pudiera causar daño al entorno ecológico. Y algo muy interesante que plantea esta declaración es que los gobiernos deben indemnizar a las personas por la deuda ecológica y por el desposeimiento histórico que ha sido objeto sus tierras y sus territorios durante siglos, ¿no? Y bueno, pues también se establece la libertad de asociación y de opinión y de expresión de los campesinos, ¿no? En el sentido de resistir a la opresión y a recurrir a la acción pacífica directa para proteger sus derechos. Vemos ahorita actualmente un movimiento muy importante en Europa, justamente promovido por colectivos campesinos en contra de la liberación de los precios y del mercado en Europa de los alimentos. Y bueno, pues ahí estamos viendo que esto pues justamente es la realidad del siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues finalmente se habla del acceso a la justicia en el caso de la jurisdicción de cada estado para tener un sistema judicial justo y tener un acceso efectivo y no discriminatorio en los tribunales. Aquí en México, bueno, contamos con la materia agraria y contamos con una protección desde el artículo 2 de la Constitución para la población campesina e indígena, pero aún queda mucho por defender y mucho por trabajar en las comunidades, ¿no? En lo personal yo trabajo esta defensoría, esta asesoría con técnicas de educación popular desde un modelo de defensa y difusión de los derechos humanos campesinos en la región huasteca. Y bueno, pues la intención de esta mesa es precisamente poner el tema a discusión y poner el tema a socialización para que lo retomemos desde donde estemos trabajando y lo llevemos a las comunidades, porque precisamente en las comunidades la información no llega, ¿no? Entonces, a partir de los liderazgos que tenemos reconocidos en la Red Mexicana de Bioeconomía Circular,
pues llevar esta información a las comunidades para que se conozcan y se vayan concretando en derechos fundamentales desde los marcos constitucionales de cada uno de nuestras entidades o estados o naciones en los que estemos viviendo, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo con esto cerraría este conversatorio, dando paso a sus preguntas y pues agradeciendo la amabilidad de su atención. Entonces, pues estoy a la orden. Aquí dejaríamos de compartir la presentación y pues abriríamos pues a preguntas y respuestas y más comentarios de los Sí, de los muchas gracias, Imelda. Más que una pregunta, también unirme a la reflexión conjunta, porque es muy importante esta declaración de los derechos humanos campesinos, de los pescadores, de las personas rurales dedicadas a la zona agroalimentaria, incluso de los pescadores ribereños. Y es muy importante también comentar que hubo una declaración reciente de las Naciones Unidas para el derecho a un ambiente sano, que prácticamente han firmado todos los países. Los únicos que se tardaron un poquito más pues fueron Estados Unidos, Irán y Nicaragua, pero después de algunas reflexiones de un par de meses, pues también la suscribieron. Esto me parece que fue en el 2022, pero es muy importante decirlo, que esta declaración del derecho a un ambiente sano es muy relevante, que se une a este conjunto de derechos ya de carácter global, de carácter internacional. Y también comentar que hace unos años hubo un esfuerzo muy importante en Naciones Unidas para hacer una conferencia de reforma agraria a nivel de varios países. Ahora tú mencionaste el artículo 27 constitucional, y este artículo 27 constitucional pues es muy importante porque se refiere en términos muy directos a algo muy importante que fue la Revolución Mexicana, la Revolución por la Tierra, ¿verdad? Que costó millones de vidas, 1 millón de vidas, ¿no? Y que se ha hablado muchísimos temas, que ha sido objeto de muchas reformas y de contrarreformas, y de cómo estos temas en donde se reconoce la necesidad de un ambiente sano, se reconoce también que los modelos de producción de los agroalimentos tienen que ser sustentados también en un modelo culturalmente viable con campesinos. Eso también se me hace muy importante, que es un sentir que está cada vez más presente en los foros internacionales. ¿Tú cómo verías las posibilidades de estas reformas de un artículo 27 constitucional? ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias. Bueno, pues yo decía precisamente que el artículo 27 constitucional enmarca mucho de estos derechos, pero bueno, sigue siendo una cuestión agraria que solamente se refiere a la tenencia de la tierra. Yo creo que sí, el artículo 27 constitucional tendría que ampliar su último párrafo cuando se refiere al desarrollo sustentable para abrazar esta propuesta de la Declaración de los Derechos Campesinos y justamente ir más allá del desarrollo sustentable e incluir esta parte del rechazo a la agricultura industrial desde un marco constitucional para poderlo convertir en un derecho fundamental en nuestro país, ¿no? Sin embargo, bueno, mientras no sea la reforma como la deseamos, pues tenemos un marco constitucional protector de derechos humanos desde el artículo 1, en el sentido de que pues lo que se encuentre en los tratados internacionales, en esas declaraciones y demás, de alguna manera obliga a la política mexicana a tomarlo en cuenta. Entonces creo que en ese sentido el actual gobierno tomó el camino hacia la prohibición del glifosato, ¿no? Entonces creo que ahí hay una señal importante de entender que tenemos que incorporar a la discusión del marco constitucional este contenido de la Declaración de los Derechos Humanos Campesinos, porque México pues tiene una fuerte vocación agropecuaria y justamente también tiene una fuerte historia agraria que nos caracteriza como nación, ¿no? Entonces, pues creo que la reforma
Es difícil en el sentido técnico, pero es necesaria y creo que debería de ser posible. Muchas gracias, muy amable. Felicidades por su trabajo, doctora, muy amable. Bueno, si me permiten intervenir nuevamente, pues siguiendo en realidad lo que decía la doctora Imelda hace rato, precisamente esta declaratoria de las Naciones Unidas, a mí la busqué por ahí y se me hizo muy interesante porque, bueno, en realidad esta declaratoria se aprueba por 33 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Es muy interesante ver que las abstenciones y los votos en contra precisamente son de países que tuvieron este problema hace unos meses y desde el año pasado en estas cuestiones en las que los propios agricultores han estado reclamando también mejores condiciones y todo esto, ¿no? Entonces, eh, me puse a revisar algunos de los países precisamente que habían votado a favor y pues bueno, entre ellos está México, muchos países de Latinoamérica y todo esto. Y también una de las cosas que analizaba un poco era cómo al final de cuentas estos elementos se bajan precisamente a la aplicación, digamos, en políticas públicas, en procesos ya, digamos, en el territorio y cómo se empiezan a generar también procesos muy interesantes dentro, digamos, pues de la vida común, de alguna manera, de nuestro país, ¿no? Aquí en México tenemos ya varios ejemplos muy interesantes sobre modelos alternativos, digamos, de producción agrícola. Y pues bueno, sabemos que la agroecología surge precisamente como una alternativa a la producción hegemónica que ha habido durante mucho tiempo y me pareció importante, o me parece importante comentarlo en este espacio, eh, un ejemplo muy interesante en México. No sé si hayan escuchado hablar precisamente del primer ayuntamiento agroecológico o el primer municipio agroecológico de México, que se encuentra en Jalisco y se llama Limón, en donde precisamente a través, digamos, de un estudio que se hizo a los niños y niñas en una muestra, digamos, pequeña dentro de la población, pero el 100% de niñas y niños muestrados, digamos, en ese momento, eh, los resultados salieron eh, eh, con presencia de agrotóxicos. El 100% de las niñas y niños muestreados. Eso quiere decir que al final de cuentas, pues todos estos modelos convencionales de producción, pues al final de cuentas están teniendo una repercusión precisamente en la población. A partir, digamos, de este proceso y de este análisis que se dio en ese municipio, pues se envía precisamente una propuesta a las autoridades municipales y todo esto, y logran precisamente generar eh, un municipio diferente, un municipio que empieza a promover prácticas de ganadería regenerativa, conservación del agua, fomentar la producción agroecológica, la diversificación de la milpa, cómo transitar de un modelo convencional hacia modelos agroecológicos. Entonces, ese es, digamos, un ejemplo fundamental de estos cambios, digamos, que puede haber a partir, digamos, de una declaratoria también en donde se gestan estos procesos de defensa de los derechos de los campesinos y campesinas, pero como también en México se empiezan también a trabajar ciertos elementos que nos pueden dar una idea de cómo se puede trabajar a nivel federal, a nivel municipal, estos cambios hacia modelos más sostenibles de alguna manera. Por ejemplo, mencionarles, seguramente saben que la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, dentro de la Dirección General de Agroecología y Patrimonio Biocultural, que precisamente se trabaja desde hace unos años en México, pues propone también el Programa Nacional de Agroecología y Patrimonio Biocultural, que a mí me parece una parte fundamental, no solamente de cómo transitar de alguna manera hacia una agricultura diferente y una agricultura alternativa, sino más bien cómo transitar hacia un modelo de país diferente y un modelo de país que reconozca todas las diversidades que hay en él, ¿no?
Ayer precisamente un compañero me mandaba, no he leído ni he tenido la oportunidad de revisarlo bien, pero me mandaba precisamente que ayer quedó decretada precisamente la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible en México. Entonces creo que esa es una parte fundamental también, el empezar a generar a partir de la política pública alternativas, porque sabemos que en algún momento estas políticas pues se van a convertir en programas, en acciones, y que al final de cuentas se va a empezar a hablar en el país sobre estos cambios que necesitamos hacer eh, pues como sociedad, ¿no? Entonces, me parece muy importante también en este sentido, y también quería de alguna manera saber pues la opinión de la doctora Imelda sobre pues qué papel están jugando precisamente estas políticas públicas para garantizar precisamente el cumplimiento de esta declaratoria de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias y muchas felicidades, doctora. Gracias, doctor Carlos. Pues mira, precisamente en este actual gobierno federal sí vemos una intención por lo menos de un diseño de planes y programas orientados a un desarrollo más sostenible en México, ¿no? Tendrán que ser políticas de largo alcance y están sostenidas justamente en el artículo 27 constitucional y en la planeación sostenible y sustentable que marca también el 25 y el 26 para el diseño de la política pública en México. Entonces, creo que México tiene el marco constitucional suficiente como para poder impulsar una nueva política agropecuaria, una nueva política agrícola. Y bueno, al menos, pues no son todas las cuentas felices, ¿verdad? Vemos también que hay retos todavía que superar, pero bueno, vemos dos buenos momentos que estamos viviendo. El primero es la llegada del programa de Sembrando Vida, en donde este programa pues tiene la intención de revalorar saberes tradicionales en las comunidades y al menos aquí en el territorio tanto Yuca, en el territorio Chicontepec y Izhuatlán de Madero, hemos visto pues resultados en el sentido de que pues hay una recampesinización de la zona, hay una recuperación de cultivos tradicionales, pero de manera más sustentable. Entonces, en ese sentido, creo que estas políticas pueden empezar a aterrizar a nivel comunitario y pues lo deseable es que los marcos constitucionales sean fortalecidos en este sentido de la declaratoria. Esa es la propuesta que seguimos sosteniendo, que se incorporen al marco constitucional para que puedan ser exigibles por estas vías del amparo y de otros recursos que tenemos para poder proteger los derechos fundamentales, ¿no? Por lo pronto son derechos humanos universales que están catalogados por la ONU como esenciales para enfrentar esta crisis ambiental que estamos viviendo. Y bueno, pues justamente en el preámbulo de la Declaratoria de los Derechos Campesinos está esta recomendación muy puntual de la ONU para que los gobiernos recuperen su soberanía alimentaria, ¿no? Entonces creo que por ahí va la discusión y por ahí creo que va el tema de la agenda pendiente no solo de México, sino pues de Latinoamérica y de todos esos países que hace rato mencionábamos en el subdesarrollo con deuda, trataron de subsanar estos problemas a través de la entrega de sus recursos naturales y que, bueno, pues actualmente están viviendo pues una gran crisis alimentaria y una gran crisis medioambiental y pues sumidos también en una pobreza y una precariedad muy importante, en donde pues también desde la política pública tendrían que tener una respuesta para resarcir, como decía la declaración, este daño ecológico que se le ha dado a las comunidades durante años bajo este esquema de extractivismo, ¿no? Pues aquí lo dejaría. Gracias. Gracias. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias. Hola a todas y todos. Saludos desde Guanajuato. Muchas gracias, doctora Imelda, por su excelente presentación. Una maravilla todo esto que se está planteando y qué bueno que se esté empezando a discutir cada vez más. Este tipo de cuestiones ya tiene tiempo, décadas incluso que se han documentado de todos los daños que está cometiendo, digamos, este modelo de producción a la salud principalmente, ¿eh? O sea, no pensemos, me voy a enfocar un poco más a la salud. Es cierto que hay agotamiento de recursos, contaminación, deforestación y todo ese tipo de cuestiones,
Pero el detalle que yo veo más fuerte es toda la afectación que genera la salud. Miren, por ejemplo, hay estudios que indican que el genoma humano tiene la capacidad para vivir hasta 150 años, pues, o sea, son estudios que se han hecho y están ahí documentados. Claro, con las condiciones óptimas. Y no tenemos las condiciones óptimas. Ese es el detalle, por el modelo de desarrollo que tenemos. Ese es el problema, porque en la actualidad el alimento es visto solo como una mercancía y su único fin es producir ganancias, sin importar los efectos que pudiera tener a la salud. Y pues por ahí estamos trabajando un poco estos temas, un poco viendo a lo que hemos denominado ahora la gran transformación de los sistemas agroalimentarios y claro que hay alternativas. En México se han desarrollado, aquí las tenemos, pero seguimos viviendo en la revolución verde prácticamente. Entonces, esa evolución es muy difícil porque por ahí va un poco la pregunta, o sea, ¿cómo impulsamos esa gran transformación? ¿Por qué? Cambiar este modo de producción sin un cambio institucional total es prácticamente imposible. Ahora, no podemos abandonar la agricultura industrial de golpe porque pues afecta también a la cuestión de la soberanía, sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿no? Ahora se está planteando, no, abandonemos el comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque precisamente es el principal impulsor de esta onda de la competitividad, del acceso a los mercados, de irnos hiperespecializando y siendo muy productivos, y entonces llegan empresas donde encuentran recursos, clima ideal, mano de obra barata, para producir alimentos y exportarlos hacia otros territorios sin importar las consecuencias que en el futuro pudieran tener. Pero un poco mi pregunta es esa, ¿no? Estos reconocimientos y derechos son ideales, pero necesitamos un cambio institucional total, porque sin esa gran transformación, sin esa reconfiguración total de nuestra dinámica como sociedad, veo complicado. O sea, planteamos por ahí cuestiones sobre cómo financiar, cómo, digamos, incentivar, cómo estimular que se genere este tipo de cuestiones, pero obviamente estamos luchando contra un gigante, estamos luchando contra el capital, contra las grandes empresas, que hablando de glifosato, un día lo prohíben, al otro día tiene 40 demandas para que se vuelva a vender y entonces es un conflicto terrible. El punto es, cómo empezamos a hacer ese cambio institucional. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones y espero que sigamos debatiendo este tipo de cuestiones que son urgentes porque tenemos el futuro, hay algunos planteamientos por ahí que de continuar con este modelo, pues tendremos afectaciones pandémicas de todo tipo, de todas las enfermedades modernas se relacionan precisamente con el consumo de esos alimentos que vienen del sector agroalimentario. Y la mejor forma de controlarlo es prevenirlo. Si producimos alimentos sanos, obviamente que vamos a tener una población sana y podremos lograr expresar nuestro máximo potencial físico, emocional e intelectual, porque tampoco se puede desarrollar uno intelectualmente si está uno enfermo. Muchas gracias. Pues agradecerle su importante pregunta, ingeniero Juan Manuel. Saludos hasta Guanajuato. Y bueno, justamente desde la tesis doctoral que desarrollé en Chapingo, que la enmarqué en documentar las resistencias y las experiencias en contra del agroextractivismo industrial acá por la Huasteca, lo que lo que he propuesto y lo que estoy trabajando es crear un modelo de investigación-acción participativa para que desde las comunidades, más que desde las instituciones, se generen los cambios, ¿no? Entonces, creo que la respuesta está en la investigación vinculada, la respuesta está en la investigación-acción participativa, en la educación popular, en la movilización de las conciencias, en la revaloración del papel del campesinado, de la mujer campesina, desde las comunidades, porque hace rato lo planteaban tanto Humberto como Carlos, se ha perdido el valor de la agricultura, se han perdido los valores del ser campesino, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la educación popular, de la toma de conciencia de la problemática y de llevar esta difusión de los derechos humanos a las comunidades, al menos a mí me está
retribuyendo muchas satisfacciones porque estamos trabajando con ejidos y con comunidades en esta región en donde al tomar conciencia se revalora la vida comunitaria, se revaloran las prácticas ancestrales y se revalora el patrimonio biocultural. Y esa es una forma de resistir al agroextractivismo y de obligar a los gobiernos justamente a cambiar sus políticas, ¿no? Porque las políticas de gobierno y las instituciones difícilmente van a cambiar desde arriba. Y esto también tiene que ver con otro tema que documenté en la tesis, en donde coincido con León Olivé en el sentido de que tanto él como otros autores señalan que la investigación agropecuaria ha estado cooptada por las empresas transnacionales en busca de la extracción de estos saberes, ¿no? Entonces, la investigación agropecuaria también está contaminada por extractivismo. Y entonces estamos llevando investigación a las comunidades para acompañar los intereses de las empresas transnacionales y no estamos llevando investigación a las comunidades para la defensa y difusión de sus derechos humanos. Entonces, creo que la respuesta está desde la comunidad, desde la construcción de modelos de investigación, acción participativa, en donde se le dé la voz a las comunidades, en donde se le escuche a los pueblos campesinos, en donde se le escuche a los pueblos indígenas sus demandas y se les satisfagan desde esas exigencias justas de sus derechos a un medio ambiente sano, a rechazar la agricultura industrial y principalmente a la preservación de sus semillas y sus saberes, ¿no? Entonces yo creo que los cambios tienen que venir desde abajo, desde lo comunitario, y pues esto va a forzar una dinámica de romper de este extractivismo institucional y académico que también está acompañando muchas veces desde instituciones de educación esta extracción de saberes para beneficio nada más de las empresas transnacionales. Entonces creo que por ahí tendríamos también como científicos sociales que poner atención en este sentido para quienes estamos trabajando y haciendo investigación vinculada en las comunidades, ¿no? Hacia dónde queremos llevar estos saberes tradicionales que estamos documentando y hacia dónde queremos que las transnacionales se muevan, porque muchas veces estas investigaciones que hacemos en las comunidades, pues sirven como plato fuerte para que las empresas transnacionales se apropien de esos saberes y esos sabores tradicionales de las comunidades campesinas. Entonces, pues creo que el cambio tiene que ser desde la comunidad y pues desde una investigación, acción participativa comprometida éticamente con las comunidades campesinas e indígenas de las localidades donde trabajemos como investigadores, ¿no? Hasta aquí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas bien, gracias, doctora, y nuevamente felicidades. bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si no, yo entonces yo la hago. A ver, Imelda, sí, estamos muy mal con lo del cambio climático, el deterioro de la tierra, del agua, la situación de los campesinos, y tú haces una propuesta de qué deberíamos hacer. Te entiendo que, bueno, pues ponerlo en la ley, pero la ley tiene que ir acompañada con un aparato institucional que lo opere y luego esa institución, pues con dinero, ¿sí? Y ahí es donde, pues, la fuerza política que lo apoye debe tener fuerza para jalar capital. Y dices, la agroindustria ha hecho mucho daño, sí, ha hecho mucho daño a la agroindustria, pero lo que yo siempre he escuchado de los altos funcionarios, que les propones hacer algo con la agroindustria gigante, Nestlé, Cargill, Bimbo, todos ellos, que les dices, ¿por qué no hacemos esto con ellos y los obligamos a esto? Siempre la respuesta es, sí, tienes razón, pero va a causar desabasto porque mi responsabilidad es que no vaya a faltar alimento en la ciudad, por ejemplo, de México, que son 30 millones de gentes. Si empieza a haber desabasto y subida de precios, hasta ahí llegó tu política de lo que quieras hacer, porque pues ahí está cuando empezó a subir el precio del maíz y subió la tortilla, pues hubo disturbios en Ciudad de México, en Guadalajara. Entonces lo que te digo, operar eh, cosas como las que propones, siempre trae el temor
de los políticos de un desabasto. ¿Sí? Y lo estamos viendo ahora, prefieren enfrentar a los productores en Europa y aventarles a la policía a que vaya a faltar, ¿sí? Y bueno, pues es que consumidores son más y más violentos cuando empieza a escasear los productos. Entonces, sí, estoy de acuerdo, estamos muy mal, tenemos que hacer algo. Bienvenida a tu propuesta, me pareció excelente, pero hay que ver cómo se opera, de dónde sale el dinero y que no vaya a causar desabasto en las ciudades, porque entonces hasta ahí llegamos. ¿Qué opinas? Bueno, Humberto también, ¿qué opina, Imelda, Humberto? No sé si Pues siguió juntos mira, con nosotros. Mira, a mí me parece muy interesante lo que tú dices porque pues se parte de una lógica de un sistema capitalista hegemónico que tiene reglas muy claras de cómo pues se opera un sistema de economía, ¿no? Entonces, obviamente es muy cierto lo que tú dices en el sentido de que querer romper esta lógica del capital hegemónico pues es muy complicado porque siempre va a estar esta amenaza de estos fantasmas de lo que pudiera ocurrir, ¿no? Y bueno, pues también dentro de este mismo sistema económico, pues tenemos pues falacias muy interesantes, como la doctrina del chorreo, ¿no? El sistema neoliberal está fundamentado en que solamente la gente que es muy capaz, la que tiene pues los recursos, es la que puede producir y que pues va a llegar un momento que va a haber tanta bonanza de esta producción que bueno, pues va a empezar a chorrear hacia las capas sociales más abajo y pues nos vamos a beneficiar de este derramamiento del beneficio del capital que ya ha llegado a su punto de bonanza máximo, ¿no? Entonces, pues eso pues también es una falacia, al igual que las demás que comparte el sistema económico, en donde únicamente estamos hablando de tesis capitalistas hegemónicas que tienen que ver con estos poderes fácticos que manejan en realidad la política pública, ¿no? Y yo como ejemplo, como analogía, pondría sobre la mesa el tema del salario mínimo, ¿no? Por más de 70 años se nos dijo que no se podía subir el salario mínimo porque iba a tener una crisis económica sin precedentes, ¿no? Que iba a tener una inflación y un desplazamiento del peso, y pues el salario mínimo en este sexenio, estamos arriba de 200 pesos cuando el salario mínimo estaba en 55, y pues sí, efectivamente estamos viviendo una etapa inflacionaria que en mi opinión está relacionada más con el acaparamiento y con el manejo político de la comida, pues de la política, el manejo político de la economía, de que se han tocado intereses de actores hegemónicos y que pues que ellos son los que sostienen estas políticas al final de cuentas. Y bueno, pues aquí lo que tendríamos que también es estar muy conscientes de esta dimensión ética política de la política agropecuaria, de que hay un manejo de actores fácticos, de poderes fácticos que están manejando la política agropecuaria, ¿no? Entonces yo no creo que sea una cuestión de recursos lo que tengamos que movilizar, sino lo que tenemos que movilizar son estos poderes fácticos que están dominando y que están supeditando al poder público. Y en ese sentido, pues tendríamos que hacer una reflexión muy fuerte, por eso lo hablo desde lo comunitario, de estos derechos en el sentido de entender que hay un sistema capitalista que está moviendo los hilos de la política para beneficiar nada más a las grandes empresas, ¿no? Y pues sí, habrá que discutirlo con los economistas, porque pues efectivamente habrá que tener mecanismos para evitar una crisis alimentaria, pero pues a final de cuentas no creo que estemos viviendo un abasto suficiente en la Ciudad de México. Hay muchas zonas en las ciudades en donde hay pobreza alimentaria, ahí están los datos del Coneval, y esa es una de las grandes mentiras de la revolución verde y del agroextractivismo, de que se iba a producir alimento para acabar con el hambre mundial, y pues a nivel mundial seguimos con una hambruna muy lamentable, principalmente en los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, yo concluiría con eso, no creo que sea un problema técnico o económico, sino más bien tiene que ver con este manejo perverso del capital de la política pública, ¿no? Y que pues nos lleva a discusiones de la necropolítica y de la biopolítica,
que pues a lo mejor son temas que podemos abrirle la puerta en la mesa y podemos seguirlo discutiendo, ¿no? Porque son temas éticos muy profundos en el sentido de estos impactos de este sistema hegemónico capitalista sobre la vida humana, ¿no? Y sobre la dignidad de las personas, que es el trasfondo de estos derechos humanos campesinos, ¿no? Yo aquí lo dejaría. Muchas gracias por la pregunta. Si me permiten también comentar algo, sí, en efecto, perdón. A ver, Humberto, va José Guadalupe y luego vas tú. Sale José Guadalupe. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Felicidades, doctora, por la ponencia. Y la verdad a mí me dejó, estoy perplejo en términos de lo que yo venía haciendo siempre, o de lo que yo quería que era el desarrollo del trato, y que me ha tocado durante muchos años estar trabajando con algunas iniciativas con el sector campesino, sector social, y en el cual, pues, nosotros, a través, en el caso particular, a través del FIRA, la atención a todo, quizás, desde luego, la nomenclatura, algunos conceptos, son radicalmente nuevos en términos de conceptos, en el arbor del desarrollo. Sin embargo, nosotros en el desarrollo, de la atención específica del sector social, lo estábamos brindando con cuatro elementos que eran esenciales. Sin esos cuatro elementos, desde el punto de vista institucional y personal, no se podía llevar a cabo ese desarrollo del sector social, que era la organización de productores, que era la capacitación o adiestramiento de productores, el acompañamiento y la asistencia técnica y el crédito. Si alguno de esos elementos fallaba, no se generaba el desarrollo. Y hay ejemplos, de todo tipo, ¿no? Buenos, malos, y desde luego también debemos de reconocer que hubo programas públicos donde hubo deforestación, donde hubo aperturas de tierras al ganado, y donde se abrieron tierras al ganado, destruyendo totalmente el agrosistema y la vocación inclusive de las propias tierras. Sin embargo, yo sí quisiera comentar que no comparto así de entrada, no obstante que estoy impresionado de que todo lo que se ha hecho hasta hoy con el sector campesino está mal hecho, o sea, está mal, y que hoy tenemos que reinventarnos todos. Yo creo que el desafío, desde mi óptica, tendríamos que trabajar todos, en términos de cómo lograr, porque eso no, o sea, el mercado o las circunstancias no lo van la dinámica comercial en el sector social no se va a eliminar. Con nosotros o sin nosotros, ese va a estar presente. Entonces, el desafío desde mi óptica es cómo lograr una convivencia sana para lograr el desarrollo entre el campesino, con todo este catálogo de iniciativas de la FAO, y las agroempresas. Desde luego, decíamos, hay ejemplos de fracaso, donde la agroempresa fue la mala o la destructora de esta alianza, pero también tenemos ejemplos donde los campesinos fueron los responsables de haber quebrado alguna iniciativa de la alianza. Ahí lo dejaría yo, doctora. ¿Cómo le haríamos? Desde mi óptica, no sé si comparta eso, que el desafío tendría que ser cómo lograr la convivencia sana, entre el campesino y las agroempresas. Pues le agradezco mucho Gracias. su atinado comentario. Sí, gracias. Bueno, la propuesta no es tan radical como se podría entender. No todo estuvo mal. La Revolución Verde obviamente trajo beneficios al campo, ¿no? Y la tecnificación también en su momento, pues, trajo beneficios a la producción alimentaria. Pero justamente una de las respuestas que se está encontrando es la bioeconomía, y por eso estamos en esta red de bioeconomía circular. Y justamente esta parte de la bioeconomía reivindica esta parte de la tecnología y del aprovechamiento adecuado de la biomasa de las comunidades, ¿no? Y entra y propone es justamente este diálogo cordial, amable entre la agroindustria, entre el campesinado,
con el respeto del patrimonio biocultural y de los saberes tradicionales, ¿no? Entonces, creo que ahí está la respuesta. Creo que la bioeconomía, precisamente en la tesis doctoral, la retomamos como una propuesta y también la trabajamos a nivel comunitario, ¿no? Entonces, yo tengo el problema que estoy en una región en donde hay una alta inseguridad jurídica, la gente está con muchos problemas de tenencia de la tierra y demás, y bueno, pues uno de los elementos necesarios para poder entrar en una dinámica de bioeconomía es que las comunidades sean sostenibles, y en una situación de inseguridad jurídica, pues la sostenibilidad no es posible, ¿no? Entonces, desde ahí trabajo yo, desde la difusión de los derechos lo entiendo yo, y justamente pues caminar y abrir los senderos de la bioeconomía que propone el ICA y esta red mexicana de bioeconomía circular con estos especialistas tan importantes de biotecnología que se está promoviendo, desde esta lógica del aprovechamiento de la biomasa y de la apertura de nuevas cadenas cortas productivas, con el respeto a los saberes locales y a los saberes campesinos y al respeto precisamente del medio ambiente. Entonces, creo que ahí está la respuesta, y creo que pues eso habría que celebrarlo, que la bioeconomía emerge como una respuesta, una contrapropuesta, les diría yo, al capitalismo verde, ¿no? Entonces, pues creo que va por ahí, ¿no? Gracias, doctora, muy amable. Felicidades nuevamente. Gracias, José Guadalupe. Le damos la palabra a Humberto y después a Miguel Ponce, que no se aguanta las ganas de participar. Entonces, Humberto, y cerramos con Miguel. Muchísimas Vale. gracias. Sí, nada más en respuesta a lo que comentaban hace rato, creo que uno de los mayores problemas actualmente, digamos, de la alimentación no es la falta o de estos cambios de agricultura, no es la falta de alimentos. De hecho, está demostrado que hay una sobreproducción de alimentos. El problema es la distribución, el cómo se hace, en dónde se produce y las formas en las que se producen fuera de los propios territorios en donde se consumen esos productos, ¿no? Entonces, me parece que, si no mal recuerdo el dato, es arriba del 50 y menos del 60% lo que producen, lo que están produciendo las pequeñas unidades familiares de producción campesina, es con lo que aportan para alimentar México, y más o menos ahí anda el porcentaje en el mundo. O sea, de alguna manera sí se nos ha dicho muchas veces sobre el desabasto, y creo que es un elemento fundamental de miedo, pero tiene que ver en este sentido la distribución y cómo se hacen precisamente los canales cortos de comercialización, y cómo se empiezan a generar procesos de soberanía alimentaria dentro de los territorios. Aquí en la zona centro, la región de la capital, por ejemplo, tenemos dos mercados agroecológicos, dos tianguis agroecológicos y un tianguis campesino, que la diferencia, digamos, de ambos es que en los agroecológicos pues son puros productos con manejo agroecológico o en transición agroecológica, y el tianguis campesino no necesariamente tiene que tener un manejo agroecológico, sino más bien puede tener otro tipo de manejos que también es interesante, pero son productos de la región. Entonces, a partir, digamos, de todos estos modelos, a mí una de las cosas que me parece fundamental de cómo empezar a generar procesos alternos de comercialización, distribución y producción de alimentos, precisamente tiene que ver con cómo generamos procesos de identidad y de redes dentro de las propias regiones en donde nos encontremos. Aquí en Jalapa, por ejemplo, hace unos años se creó la Plataforma Metropolitana de Agroecología, que es una especie de lugar en donde estamos muchos que hacemos agroecología, se distribuyen tareas, se distribuyen algunos elementos muy interesantes, hay redes de consumo de alimentos agroecológicos o sanos. Entonces, creo que más bien la respuesta no es inmediata, porque también estoy a favor de lo que mencionan. O sea, la transición, por eso se llama una transición agroecológica, porque la transición agroecológica o hacia modelos alternativos requiere de tiempo. Y creo que al final de cuentas va a ser una alternativa y va a ser la única forma, porque en realidad también no vamos a tener ya otros insumos, digamos, derivados del petróleo, y pues de alguna manera nos vamos a ir acercando hacia eso, y qué mejor que empezarlo a hacer desde ahora, ¿no? Entonces,
Me parece que es eso, ¿no? Esta cuestión del desabasto de alimentos tiene que ver más bien con una cuestión del capital y una mala distribución de los mismos. Muy bien, Humberto. Cerramos la sesión de preguntas y comentarios con Miguel Ponce. Por favor, Miguel. Muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades. Me uno a las felicitaciones de los demás compañeros, de la doctora Imelda. Fíjese que ahí hemos trabajado ese tema en el CEDERSA sobre los derechos campesinos, pero también nos hemos percatado que al margen de las leyes, como inclusive la que se publicó, más bien la que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados, se mandó al Ejecutivo para los procedimientos posteriores, aún ya publicándose no es reglamentaria, no existe una secretaría que permita detonar alguna política pública o algún recurso. Pero aún habiéndolo y reconociendo el esfuerzo y el espíritu de este tipo de leyes, la verdad es que como que el modelo agroecológico en este momento funciona como el territorio local. Como bien señalaba el doctor Brambila, darle abasto a las grandes ciudades, pues la verdad es que es casi imposible con este modelo como está presente. Entonces, este, tener un posicionamiento donde, en esta dicotomía donde hay que presionar a los agricultores agroindustriales o de gran escala, la verdad más bien cómo podemos sumarnos y aprovechar lo que ellos llevan avanzados para, en términos de tecnología, este, de mecanismos de producción, de comercialización, de promoción, más que verlos como un ente enemigo, un competidor. Yo sí creo que esto funciona en pequeñas localidades y la verdad es tenemos que seguir trabajando todos en conjunto para encontrar unos mecanismos de convivencia y donde se haya un esquema de solidaridad, por llamarle así, entre estas dos grandes tipos de agricultura, la familiar, que es la mayoría, y estos grandes productores que, de acuerdo con la FAO, de estos 5 millones eran 17,000 o 20,000 productores, ¿no? Ese sería mi comentario, doctor, y muchas felicidades, igual a todos por el excelente trabajo. Gracias, Miguel. ¿Algún último comentario, Imelda, Humberto, Carlos? Pues agradecer el espacio a la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, a usted, doctor Brambila, a quienes trabajamos en la construcción de esta red de bioeconomía hace pocos años, como precisamente una propuesta de preocupación frente a estos estragos del agroextractivismo. Y bueno, pues coincido con lo que dice Miguel, con lo que plantearon los demás comentaristas, que necesitamos tender puentes de diálogo precisamente entre las agroecologías comunitarias y los grandes sistemas de producción de alimentos, ¿no? Entonces, creo que ese puente de diálogo debe de estar en el respeto a los derechos humanos de los campesinos, en el respeto al patrimonio biocultural y en el respeto precisamente a los derechos de las mujeres campesinas. Sin ese puente de diálogo y sin ese entendimiento, pues no podría entrarse en comunicación, ¿no? Y bueno, y creo que, insisto, la bioeconomía está reconociendo que la biomasa y el patrimonio biocultural tienen mucho que dialogar y justamente pues por ahí creo que puede ser la respuesta para poder hacer una difusión y defensa de los derechos campesinos y garantizar la alimentación desde lo local y desde lo global, pues con esta parte también del cuidado al medio ambiente, ¿no? Atendiendo estos efectos del cambio climático que están siendo provocados precisamente por estas prácticas agroalimentarias agroextractivistas, ¿no? Entonces, creo que ahí está la tarea y creo que todos los que estamos perteneciendo a la red y que tenemos trabajo desde lo local, desde lo regional, pues estamos poniendo este granito de arena precisamente para poner estos temas sobre la mesa y pues a través de esta difusión generar estas discusiones que a final de cuentas pueden ir informando una agenda pública para que los gobiernos pues retomen este compromiso por la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, pues yo agradezco el espacio y pues quedo atenta y pues encantada de estar en esta mesa y pues esperemos que no sea la última y podamos seguir discutiendo estos temas. Y pues agradecerle a Humberto y a Carlos que nos hayan acompañado. También por ahí estaba el ingeniero Domingo,
el ingeniero Domingo es el coordinador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas aquí en la Huasteca. Le agradezco que nos haya acompañado, espero que esté todavía conectado. Él está muy comprometido también con esta parte del seguimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Aquí en la Huasteca la mayoría de la gente que se dedica a la siembra de la tierra son gente indígena, nahuablante, habla totonaco, habla tene con huasteco, habla otomí, y bueno, hay una importante diversidad cultural que también hay que tomarse en cuenta como parte de este patrimonio de las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Pues les agradezco mucho su atención y la amabilidad de sus comentarios y la participación tan nutrida que tuvimos en este conversatorio. Buenas noches desde la Huasteca Veracruzana. Muchas gracias, Imelda. Si Humberto y Carlos ya no tienen comentario, entonces, ¿quieres decir algo, Carlos? No, solamente agradecerte, Pepe, muchas gracias. Y agradecerle a Imelda, felicitarla por el gran trabajo y reiterar el saludo allá a nuestros amigos de Huatlán, de Madero, de las comunidades huastecas. Que estén muy bien, muchas gracias. Saludos. Bien. Humberto, Yo, algo. sí, rapidito, muchísimas gracias a la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, a la maestra Imelda, a la doctora, perdón, yo le digo maestra, nos conocimos hace un tiempo por allá, a la doctora Imelda, la verdad es que es un privilegio siempre compartir espacio con ella, y pues al doctor Carlos y a todos quienes estuvieron aquí, que nos escuchan desde las redes sociales. Muchísimas gracias y esperemos también pronto volver a charlar sobre otros temas. Gracias. Gracias, Humberto. Pues muchas felicidades, Imelda. Estás, como escuchaste, estás en algo muy profundo, una intención de cambio, y vamos a ir siguiendo pues, cuánto avanza todo esto, ¿no? Gracias, a ustedes por participar, a los que hicieron comentarios, y no sé si Vero o Magda van a hacer un anuncio de el próximo jueves. Lo que pasa es que Texcoco se está cayendo del viento que hay, y entonces estuvieron saliendo. Bueno, el próximo jueves tenemos otra mesa de diálogo, eh, que es Hola, doctor, le ayudo, le doy los temas de ok. la próxima mesa de diálogo. Permítame un momento. La próxima semana nos van a acompañar, es un productor de cacao, es Jimmy Porras Barrantes, de la empresa Cope Tarrazú Solidaria y Sostenible. Esta empresa está radicada en Costa Rica y nos va a hablar sobre el tema bioeconomía aplicada a la cafeticultura, el caso de Cope Tarrazú. Es un tema que se enlaza un poco con esto, pero con comunidades en Costa Rica. Entonces, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y el banner se les estará compartiendo a través de las redes sociales y el chat de bioeconomía. Gracias Gracias, por Vero. acompañarnos. Pues muchas gracias y cuídense. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, Lupillo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas Un noches, gusto, José buenas Luis. noches. Hasta luego. Adiós, adiós a Hasta todos. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Juan Manuel. Luego, Vero, doctor, Adiós, Miguel, un gusto. Nos vemos, Miguel. Gracias. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Permítame porque no he dado de baja en Facebook. Sí. se desconectó Magda, ¿verdad? Sí, permítame porque estamos en vivo en Facebook. Deme un segundo. No encuentro dónde estamos. Un segundo. Acá.